Quizás los más pequeños no entenderán la emoción que, bueno, nosotros los boomers sentimos al escuchar esta canción. Así es, sin duda, este fue el legado más hermoso que pudo dar esa película. Vaya, sí que estamos viejos. Parece mentira, pero son muy pocas las películas basadas en videojuegos que en verdad valen la pena. Es que hasta las podríamos contar, al menos las que a nosotros nos gustan. Quizás sea tema para otro video, pero el día de hoy hablaremos de Mortal Kombat. Ese glorioso y violento juego de lucha una vez más vuelve a la pantalla grande. Y créannos cuando les decimos que estamos muy emocionados por la misma. Pero antes de entrar en materia, creemos que es prudente comenzar por la película que lo comenzó todo, e ir poco a poco diseccionando a Mortal Kombat en el medio audiovisual. Entonces, ¿qué dicen si comenzamos? Todo inició en 1993, ya que los videojuegos llevaban un buen rato en el imaginario colectivo y, por supuesto, en las mentes codiciosas de productores de Hollywood que obviamente buscaban un pedacito del pastel. Lo gracioso es que desde sus comienzos podemos ver que algunos productores tenían la cabeza bien metida en el trasero, porque el primer debut cinematográfico de una adaptación de un videojuego fue Super Mario Bros., que puede ser lo que sea, menos una película basada en Mario Bros. Y cuando una película de Mortal Kombat fue anunciada, había mucho escepticismo, y no es para menos, previamente habían estrenado Double Dragons y Street Fighter, que bueno, no fueron para nada buenas. Además de que hablamos del juego de lucha más polémico de aquella época. Hablamos de que necesitamos al menos ver sangre, decapitaciones, tripas, y no lo digo yo, lo dice la franquicia. Entonces, ¿qué nos dio Mortal Kombat? Exactamente lo que pedimos. Y parece mentira que digamos esto de Paul W.S. Anderson. Sí, así es, el mismo director que nos dio la extraña saga de Resident Evil. Mortal Kombat fue su segunda película, y nos alegra muchísimo que no se desviara como lo hizo con la franquicia de Resident Evil. Podríamos decir que a nivel de adaptación, la película funciona, trayendo los sucesos del primer videojuego a la pantalla grande. Y aunque sí se tomó algunas libertades con Scorpion y Sub-Zero, que en la película son amigues, sigue siendo funcional para la trama planteada. El destino de la Tierra está en manos de 4 luchadores que se ven envueltos en un torneo milenario que se denomina Mortal Kombat, para evitar que el Outworld conquiste el planeta Tierra. Sencillo y simple. Obviamente la película no ha envejecido muy bien, incluso para la época tenía efectos medio culeros. Digo, nada más miren los trajes de los emblemáticos ninjas que parecían trajes que podías comprar en una tienda de cosplay, y las actuaciones dejan mucho que desear. Pero oigan, eran los 90s, y de paso fue la primera adaptación de un videojuego que funcionaba. La película fue bien recibida por los fans y tuvo un éxito moderado para una secuela. Vaya, que podría salir mal. Mortal Kombat Annihilation se estrenó en 1997. La película literalmente comienza donde la primera había terminado, y solo con los primeros minutos ya pudimos percibir que algo no iba nada bien. Si la anterior película tenía efectos culeros, en esta repotenciaron los efectos culeros y hasta cambiaron miembros del cast. No, esperen. ¿Ese era Shao Kahn? No mames, ni esa máscara. Disculpen, pero Shao Kahn en la película anterior parecía alguien potente. Y bueno, no parece tan potente. Como adaptación, podemos decir que sí cubre los sucesos del tercer videojuego de la franquicia. Pero en sí, esta película se pasó por alto todas las cosas buenas, o al menos las cosas que hacían decente la película. Fue todo lo malo que te puedas imaginar, pero lo peor es que no importa cuántas escenas de lucha tenga la cinta, lo realmente horrible es que es aburrida. La primera fue un placer culposo con todo ante la ley, pero esta es literalmente basura. Quizás lo único salvable sea el soundtrack, que aún mantenía el encanto.
Y cabe destacar que en entrevistas separadas por allá en 2012, los co-creadores de Mortal Kombat, Ed Boon y John Tobias, seleccionaron Annihilation como sus peores momentos personales en la historia de su trabajo en la franquicia. La recepción de la cinta fue tan mala, desastrosa, vomitiva, asquerosa, maligna, coño de su madre y de su abuela, nauseabunda, tragasable, huele machete, que pusieron a la franquicia en un limbo. Literalmente lo único que aniquiló esta película fueron nuestras ganas de ver algo con el nombre de Mortal Kombat en el cine. Vaya, al menos el título no mentía. Pero curiosamente, eso no sería lo último que sabríamos de Mortal Kombat, al menos en el medio audiovisual, ya que tendríamos dos series, sí, así como lo oyen, una serie live action y una serie animada. Quisiéramos decir que las vimos, pero Mike aún estaba muy peque para ver madrazos en la TV, y yo... bueno... Nos sentimos en deuda con ustedes por no darles información de la buena, pero eso no quiere decir que no hiciéramos la tarea y no hayamos investigado un poco. Conseguimos que ambas series fueron criticadas de forma negativa, o al menos la crítica especializada las vio con malos ojos. Pero investigamos un poco más y sí, hay un fandom que las defiende. Mortal Kombat Conquest se ubica antes de los eventos de la primera película, siendo Kung Lao el protagonista. Sus principales críticas es que la encuentran algo cursi en comparación al material de donde proviene, pero cierto sector del fandom la encuentra como un producto menospreciado. Incluso algunos dicen que es mejor que la misma película. Vaya, vaya. Con una mejora en el diseño de vestuarios y unas intensas escenas de pelea bastante decentes para la televisión de los 90s, en comparación a su contraparte fílmica, podemos decir que de cierto modo le hacía justicia al legado de Mortal Kombat. Y la serie animada, Mortal Kombat Defenders of the Realm, su crítica más frecuente es que era una serie medio parecida a G.I. Joe. Ya saben, había momentos donde la serie quería dar moralejas random sobre la vida. Y sí, what the fuck, no queremos discursos baratos de cómo deberíamos vivir. Esto es Mortal Kombat. ¿Dónde están mis tripas y mis fatalities? En fin, el fandom de esta serie asegura que había momentos muy interesantes que no pudieron desarrollarse porque la serie fue cancelada con tan solo 13 episodios. Y por alguna extraña y graciosa razón, la consideran la verdadera secuela de la película. Pero si le preguntan a sus creadores nuevamente, te dirán que estas series están en las menciones deshonoríficas de la franquicia. No fue sino hasta finales del 2010 donde Warner Bros. Pictures anunció que estaba trabajando en un proyecto para el cine de Mortal Kombat. Estamos hablando de casi 2 décadas. Y como primer acto, anunciaron a James Wan como productor de la cinta. Si no sabes quién es este señor, déjame ilustrarte, hijito. Es el director de Aquaman y las 2 películas del Conjuro. Es decir, este señor sabe lo que hace. Sí, ha tenido varios tropiezos en el camino, pero es un veterano en esto. Sin embargo, antes de todo eso, tenemos que hacer un paréntesis, ya que la saga, si bien en el ámbito de los videojuegos no estaba atravesando un mal momento, sí podemos decir que su clima no era lo suficientemente bueno como para generar expectativa por una película. Caso de los Power Rangers. No fue hasta el 2011, con la llegada del reboot de la serie de videojuegos, que Ed Boon pegó un volantazo y revivió literalmente la franquicia. Esto vino acompañado por una webserie que algunos de ustedes recordarán como Mortal Kombat Legacy, la cual nos ofreció un teaser que mostraba un mundo de Mortal Kombat al que todos nos hubiera encantado ver en una película, o en este caso, una serie de episodios que tenían violencia, un ambiente oscuro y opresivo, una historia interesante, personajes misteriosos y sobre todo, una fidelidad y amor por esta saga que destacaban mucho. Finalmente, el producto que recibimos en YouTube constó de 2 temporadas y fue como la versión filmada de los perfiles de personajes que salían cuando dejábamos la pantalla de inicio sin hacer nada durante mucho tiempo. Interesante, pero no lo suficiente como para sugerir una adaptación cinematográfica en los tiempos por venir. Tuvimos que esperar a la llegada de Mortal Kombat X y Mortal Kombat 11 para que NetherRealm Studios
quienes finalmente se habían hecho enteramente con la propiedad intelectual de Ed Boon, pero sin quitarle el mando del barco, solo reafirmaba que Mortal Kombat no solo estaba más vivo que nunca, sino que generaba ingresos millonarios, y que además podía generar expectativas gracias a una historia con tintes cinematográficos y con personajes que eran más que solo actores renderizados. Fue entonces cuando debutó Mortal Kombat Revenge of Scorpion, la primera de una serie de cintas antológicas que contarán la historia de ciertos personajes de la franquicia y del lore de la saga, desde el punto de vista de sus protagonistas. En esta historia tomamos el personaje de Scorpion y lo vemos en su faceta más humana. Entendemos el porqué de su sed de venganza, el cómo llegó a enemistarse con el primer Sub-Zero Bi-Han, y además revivimos los acontecimientos del primer juego, pero con el enfoque en el ninja amarillo, lo que le da una tercera vida, si se le puede llamar de esa manera, a los sucesos del primer torneo que se desarrolló en la isla de Shang Tsung. Y lo mejor que hace esta película es contar sin escatimar en gastos de violencia lo que para nosotros es la apreciación más fiel de una cinta hacia el universo de Mortal Kombat. Buen diseño de personajes, historia entretenida, desarrollo maravilloso y una promesa de más entregas que estaremos esperando con muchas ansias. Y sí, Scorpion es el prota. ¡Ay, pero al demonio! Ya hemos tenido suficiente de Liu Kang. Además, Scorpion es el favorito de muchos, incluso el de Ed Boon. Y vaya Ed, si no nos dices jamás nos hubiéramos dado cuenta. Y bueno, hasta aquí llega el viaje de Mortal Kombat. Tenemos grandes expectativas por la próxima película. Creemos que bajo la producción de James Wan, al menos tendremos un producto digno de ver. Digo, siquiera sangre y tripeo del bueno podemos esperar. En fin, como siempre, si les gustó este video, ya saben qué hacer. Un buen like, comenten y esperen la próxima película de Mortal Kombat. Y si quieren más contenido así, suscríbanse y estén atentos a los próximos videos. Cuídense de que alguien no les haga un Fatality.